la clase anterior. De lo contrario, vamos a recibir clases más o menos 1 hora y media, ¿ya? O sea, sí, 1 hora y media vamos a recibir clases. Debido a que la materia es bastante larga, entonces vamos a aprovechar un poco de estos días que sí podemos recibir clases de pronto, si no hay muchas preguntas, ¿no? Esperemos que los compañeros ya vayan, están apenas 5 ahorita, conmigo 6. Hasta eso, pues les pregunto lo siguiente, ¿tienen alguna novedad, alguna situación respecto al trabajo, respecto a lo que vimos ayer? ¿Alguien tiene alguna situación? Hoy estoy con lentes por si acaso. Nadie, todo está claro. Yo no, profe, yo no tengo preguntas. A ver, dígame, hija, ¿qué pregunta tiene? ¿Tiene preguntas o no? No, profe, dije que no tengo preguntas. Ah, ya, listo. A ver, Mariuxi, ¿quién más está? Mariuxi, está Mario, está Rosemary. A ver, Rosemary. Rosemary, que es la más preguntona. A ver, dígame, ¿tiene alguna pregunta o todo está claro? Aló, escucho. ¿Qué pasó, Rosemary? Se quedó quieta. Profe, Profe, le escucho. ¿ya sirvió? ¿Ya me Se escuchó? durmió, se durmió. Ah, aquí Se estoy. durmió, le cuento. Rosemary está todavía dormida. ¿Quién más falta? Nadie más. Bueno, entonces vamos a comenzar clases. Si no tenemos preguntas, vamos a continuar clases ya. Es un poco de teoría, vamos a ver. Ya vamos a ir entrando en haciendo diferencia entre lo que es erosión y depositación en lo que es de un cauce y lo que es erosión en cuenca. Sí, hay dos tipos de erosión, llamémosle así. Entonces todavía continuamos en los cauces, entonces vamos a ver lo que es erosión y depositación en los cauces. Aquí es un concepto que he puesto pues para definir lo que es el concepto de erosión y depositación. Al final, la erosión de suelos es un proceso, en este caso, pues que es una remoción prácticamente de material que se erosiona en las márgenes o en este caso, o en el cauce del río. Y este, por supuesto, que es transportado hacia la parte baja, dependiendo de la energía o de la velocidad de la corriente, hacia aguas abajo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un proceso que en este caso vamos a ver. Aquí hay el proceso de lo que se llama proceso de erosión de suelos, en este caso. Después que se erosiona o se levanta el suelo, ¿sí? Tenemos, en este caso, la erosión, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es de transporte de sedimentos, ¿sí? Y por supuesto tenemos lo que es la depositación en la parte baja. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo específicamente lo que es la energía de la corriente. Sí, la energía de la corriente y también sería de qué? Dependiendo de la situación, en este caso, del peso del sedimento o que vaya, digamos, en este caso, uniéndose a una mayor cantidad de sedimentos y produciendo lo que dijimos ayer, el acorazamiento, que se llama, un fenómeno que se llama acorazamiento, entonces hay mayor peso, consecuentemente ese sedimento se deposita en el lecho del río y se produce lo que se llama en este caso sedimentación, ¿sí? Esa sedimentación, vamos a ver despuesito que vamos a trabajar lo que es con la velocidad de sedimentación, ¿sí? Entonces la velocidad de sedimentación no es más que la velocidad con que el sedimento se deposita que en el lecho del río, ¿no es cierto? Se deposita acá, es lo que quiere decir. Entonces eso sería en este caso lo que es la erosión, lo que es de un cauce de un río, ¿sí? Bueno, este concepto, en este caso de erosión del suelo, en este caso hablamos de la cuenca, en cambio, aquí sería un poco lo que se llamaría río, ¿sí? Aquí sería el río. Ahora vamos acá a lo que se llamaría en este caso lo que es cuenca. Eso vamos a ver un capítulo enterito, vamos a ver lo que es en la cuenca, cómo se produce y cómo se calcula la erosión en la cuenca. Eso es importante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver acá, ¿de qué depende la erosión? Generalmente nosotros la erosión, pues claro, aquí dice que la erosión del suelo y sedimentos tanto en la cuenca digamos, se calcula por cada kilómetro cuadrado y al año. Aunque este valor, generalmente el valor que nosotros tomamos para los diseños, generalmente lo tomamos en qué? En toneladas por año, generalmente. En toneladas por año, ¿no? Esa es para los diseños, por si acaso.
toneladas por año. ¿Cuántas toneladas de sedimento se producen en este caso en la cuenca? Por año. Sí, ahora para cuantificar ese caso, si yo tengo una cuenca hidrográfica, por ejemplo, en esa cuenca, ¿no es cierto? Entonces yo calculo la cantidad de sedimentos que llega hasta esta parte acá, ¿sí? Entonces esto distribuiré para toda la cuenca y diré, en este caso, de cuántos, en este caso sería el área que estaría en kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? El área en kilómetros cuadrados, y esto implicaría decir, en este caso, cuántos kilómetros cuadrados, en este caso, ¿no es cierto?, cuántos kilómetros cuadrados de cuenca se tiene y por año se va a erosionar exactamente. Pero esto depende de muchos factores, o sea, para que se erosione una cuenca depende de muchos factores. Primer factor de pronto llamamos el clima, ¿sí? Aunque el clima, dentro del clima está la lluvia, pero el clima aquí se refiere a diferentes parámetros meteorológicos. Por ejemplo, hablamos de aquí, depende de la temperatura, depende de la velocidad del viento, depende de la radiación solar, ¿sí? Depende de la misma lluvia que estamos viendo acá, depende de la evaporación, sí, depende de muchos factores climáticos en este caso. Hablamos en este caso clima, que sería un conjunto de ¿qué? Un conjunto de factores meteorológicos, ¿no es cierto? Unidos así entre sí. Y el factor importantísimo, importantísimo para que se produzca una erosión, ¿cuál es? La lluvia. Acordarán ustedes, la lluvia en este caso, o lo que se llama en este caso llamamos la precipitación. ¿Por qué? Porque la precipitación por eso llamamos nosotros, es el factor el más importante nosotros que utilizamos en este caso como vector principal para el cálculo de una erosión. ¿Por qué? Porque por lo generalmente depende específicamente, si es que dependía primeramente. Aquí hablamos, por ejemplo, del tipo de suelo, hablamos de la pendiente de suelo y la vegetación. Es decir, esas tres cosas que estamos viendo al final, depende cómo está la cuenca, cómo está en este caso la cuenca en cuanto a uso de suelo, cuanto a tipo de suelo, ¿sí? Y la pendiente, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si es que la cuenca tiene acá mayor cantidad de vegetación, ¿no es cierto? Si tiene vegetación, ¿qué pasa? Al caer una gota de lluvia, prácticamente esto va a caer ¿sobre qué? Sobre una vegetación y el suelo no va a producirse prácticamente casi nada de erosión, ¿no es cierto? Pero en un suelo desnudo, ¿qué pasará? Al caer esto, se produce un proceso que se llama el proceso de salpicación, se llama, sí, de salpicación, o sea, se salpica, el que llaman nosotros generalmente, ¿sí? Proceso de salpicación. Y en este caso, ¿qué pasa? Al producirse este proceso, dependiendo de qué, de la gota de lluvia, del diámetro de la gota de lluvia, sucede de que esa gota de lluvia, y dependiendo de la altura, produce que se llama, aquí tiene una energía potencial, ¿no es cierto? Tiene una energía potencial, y al llegar al suelo, ¿qué pasa? Se produce una energía cinética aquí. Energía cinética, y de esa energía cinética depende de qué. Depende de que se remueva el suelo o no se remueva el suelo, ¿sí? Se remueve el suelo o no se remueve el suelo. Entonces, si es que el suelo está desnudo y tiene una energía cinética dada dependiendo del diámetro de la gota, entonces se produce ese proceso que se llama de salpicadura. Consecuentemente, nosotros debemos calcular ¿qué? La energía cinética con que la gota llega acá. Y en función de eso, removerá la cantidad de suelo que está en la cuenca, dependiendo de qué. Dependiendo del uso del suelo, el tipo de suelo, en este caso uso del suelo lo llamamos vegetación, para remover esa cantidad de sedimento. ¿Sí? Ya, por supuesto, hasta ahí lo que hace que es... El pedido de Luna, ni sé qué dijo. A ver, por favor, apaguen el micrófono, por favor. Sí, entonces lo que sucede es que acá se remueve ese sedimento y como hablamos de lluvia, ¿no es cierto? De precipitación, ¿qué pasa? Esta lluvia, al estar el suelo desnudo o al estar el suelo con vegetación, ¿qué pasa? Comienza a ¿qué? Dependiendo si es que está con vegetación, hay un proceso que se llama, el proceso que se llama de infiltración, ¿sí? Entonces se infiltra, de pronto, pues, dependiendo de la vegetación, hay una infiltración bastante grande, pero si el suelo está desnudo, ¿qué pasa? Casi no hay opción de infiltración porque el suelo está desnudo, entonces, material removido, más, dependiendo de qué, de la pendiente de la cuenca, entonces exactamente este es removido hacia dónde, hacia aguas de abajo. Es removido hacia aguas de abajo en este caso, ¿sí? Pongamos un caso y este fue otro cauce principal, entonces el sedimento llega hacia dónde, hacia la parte de los cauces principales, ¿sí? Entonces, parte de ese sedimento, dependiendo de la pendiente, es arrastrado hacia la parte baja y forma, ¿qué? Vas a formar parte de los sedimentos que son arrastrados por el río. Entonces, ustedes pueden ver acá, hablamos de sedimentos producidos por la cuenca en sí,
¿sí? Que al final son arrastrados hasta el cauce principal, y los sedimentos producidos ¿en qué? En los mismos cauces de los ríos. En este caso aquí está el cauce del río, y por la fuerza de la corriente, en este caso, va desprendiendo material de sus márgenes o de su lecho del río, y va arrastrando hacia aguas de abajo. Entonces tendríamos dos clases de sedimentos en este caso. Sedimento que producido por la erosión, en este caso del mismo cauce del río, y la otra erosión producida en la cuenca, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo ahora, ¿cuál es? Conocer estos dos procesos. Este sería el proceso 1, ¿no es cierto? Que vamos a hacer el estudio completo totalmente ahora, y también este estudio 2, que sería un estudio completo. Consecuentemente, sabremos exactamente evaluar cuál es la cantidad de sedimento que produce esta lluvia, ¿no es cierto? Por eso vamos a trabajar con lluvias, acordarse ustedes, por eso les decía a ustedes que repasen un poco lo que es isoyetas, ¿no es cierto? Isoyetas, vamos a trabajar eso con precipitaciones máximas, precipitación anual, la lluvia máxima mensual, todas esas cosas vamos a trabajar acá. ¿Para qué? Para calcular específicamente lo que es la erosión en la cuenca. Pero debemos darnos cuenta, como dice aquí exactamente, dependiendo de la pendiente, de esa pendiente, esa cantidad de suelo que es removido por la lluvia, no todo va a llegar ¿a dónde? Hacia el río. No todo va a llegar hacia el río, o hacia el cauce secundario, lo que sea, pero terciario, para luego llegar al cauce principal. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos calcular la cantidad real que llega al río. Entonces, habrá dos opciones. La primera, calcular la cantidad total que es removida por una lluvia de tal intensidad, ¿no es cierto?, en la cuenca, y la otra es de esa cantidad total que se erosionó, ¿cuál sería el porcentaje de qué? El porcentaje de suelo que llega realmente al río. Pues ahí depende de muchos factores, como dije en este caso, uno de los factores, el factor de, en este caso, la pendiente. Y otro factor que tenemos que ver despuesito, les hago caer en cuenta, es que si es que este río es el principal, pero acá tiene muchos ríos afluentes, ¿no es cierto? Un afluente total, tiene cantidad de ríos pequeños, ¿no es cierto? Porque todos estos ríos van a ser, ¿qué? Estos riachuelos, estos afluentes, van a, ¿qué? Son de orden de qué, de orden 1, orden 2, lo que sea, ¿no es cierto? 1, 1, orden 2, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, diferente tipo de orden, ¿no es cierto? Ustedes conocen cómo se explican los ríos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del tipo de orden, ¿no es cierto? Eso implica cuando tenemos orden 1, orden 2, orden 3, ¿qué implica? Orden 4, por ejemplo, tiene mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque son la unión de orden 3, ¿no es cierto? Si es que hablo de orden 3, implica que es de unión de dos ríos de orden 2, así de sencillo, ¿no es cierto? Consecuentemente, tenemos que calcular lo que se llama aquí, ¿qué? El coeficiente de bifurcación. Con ese coeficiente, nosotros podemos saber exactamente cuánto de sedimento de la cuenca llegará hacia qué, hacia el cauce principal, donde nosotros estamos, si en nuestra cuenca, nosotros estamos diseñando qué, nuestra boca toma o nuestra presa, lo que quiera que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos exactamente saber qué porcentaje de esto llega. Por supuesto, trabajando en función de qué? Trabajando en función de los parámetros, en este caso, llamamos en este caso físicos morfométricos, o en este caso se llama también geomorfológicos de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces para un poco aquí quiero explicarles los dos tipos de qué, en este caso de erosión, que se presenta tanto en lo que sea en el río como lo que se llama en cuenca. ¿Sí? Entonces aquí he hecho un resumen de lo que vamos a ver exactamente en la materia. No sé si es que tienen alguna pregunta ahí, muchachos. ¿Está claro, no es cierto? Creo que está claro. Creo no. Están solo 8 están ahorita. 7 están. Veremos que... Sí. Y así está claro, ¿no es cierto? A ver, Lady, ¿está claro? Sí, profe. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Cualquier cosa que no me vayan entendiendo, por favor, les pido de favor que me pregunten, ¿sí? No se queden quietas, no se queden quietos, ¿ya? Aunque usted antes había mencionado sobre 2 tipos de erosión, no le... Ya, listo. Exactamente. A ver, 2 tipos de erosión. ¿Qué decía? La erosión ¿cuál sería la erosión? En este caso vamos a ver el caso A. Caso A es la erosión en el cauce principal. O sea, solo en el cauce. Aquí estamos hablando solo en el río. Entonces, aquí hablamos en este caso, ¿qué estamos hablando? Aquí estamos del concepto, erosión de suelos, ¿no es cierto? Se produce una erosión de ¿qué es? En este caso de las orillas y también del mismo cauce. Entonces, esto es transportado ¿hacia dónde? Hacia aguas de abajo hasta depositarse, en este caso, ¿qué sería? Si yo hablo ayer vimos de los cursos, ¿no es cierto?, el río, el curso alto, el medio y el bajo. Realmente, entonces, ¿a dónde va a depositarse? Va a depositarse aquí.
se llama también la zona de depositación que hablamos ayer, ¿se acuerdan ustedes? Es la zona, llamamos de transporte, y es la zona de ¿qué? De erosión, así se clasifica más o menos los ríos. Aquí decíamos que era un río joven, un río en transición y un río viejo. ¿Por qué viejo? Porque aquí ya prácticamente ya está formado ya en este caso, ¿no es cierto? Con todo lo que viene está formado. Eso llamamos en este caso incluso se llama en este caso la vida del río, ¿sí? Y de pronto, pues en el tiempo, pues esto ya va tomando un equilibrio, que ayer hablamos un poco de lo que se llama el equilibrio del río, ¿no es cierto? Vamos a ver despuesito cómo se calcula ese equilibrio del río. ¿En función de que estaba el calculado? En función de lo que se llama en este caso, en lo que es la erosión y lo que es la sedimentación. Si los dos factores tienen que ser iguales para que el río esté en equilibrio, o sea, que ya no haya erosión, tampoco haya sedimentación. Entonces, ahí dice como que el río comienza a tener ya un equilibrio, ¿sí? Pues ese río en equilibrio es en donde nosotros debemos llegar a obtener para que no se produzca más erosión. Pero hay problemas cuando interviene el hombre y ahí es la situación cuando este equilibrio desaparece y comienza a generar problemas en el río y este río puede desbordarse, socavar y todo lo demás. Entonces, hablamos de este caso de esa erosión 1 y la erosión 2 sería la erosión en la cuenca. ¿Sí? La cuenca. Que dije yo que, ¿en función de qué? En función, digamos, caso de la lluvia que cae en la cuenca, habíamos hablado un poquito del efecto de acá, que vamos a hablar despuésito, calcular energía cinética, vamos a saber calcular, y en función de eso decimos que hay una cantidad de sedimento que se erosiona en la cuenca, ¿efecto de qué? Especialmente efecto de la lluvia. Ahora aquí podemos hablar de otros tipos de erosión, por ejemplo, la erosión eólica, ¿no es cierto? La erosión de pronto, digamos, la eólica y la más importante, ¿cuál es? La erosión hídrica. Es decir, en este caso, cuando interviene la lluvia, y en este caso, por supuesto, el escurrimiento de esta situación, este proceso, se llama al final, como dije, que esta cantidad de suelo que se erosiona en la cuenca y no todo el sedimento de la cuenca llega hacia el punto de estudio, hacia en este caso al río principal y luego acá. Entonces nosotros decimos que calculamos en función de diferentes parámetros morfológicos de los ríos y el tipo de cuenca para saber del 100% que se erosiona la cuenca, qué porcentaje realmente llega al río. Consecuentemente diríamos que la cantidad de sedimentos que se deposita en el río, ¿cuál sería? Los sedimentos producidos por el mismo río en su cauce más los sedimentos producidos por la cuenca que llegan hacia el río principal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Hay dos casos, este caso sería el A y este sería el B. Es lo que estaba diciendo inicialmente. Entonces, los dos casos vamos a estudiar. Entonces, esto vamos a estudiar todo el semestre y esto vamos a estudiar las dos primeras clases de esta parte de acá. Sí, exactamente, vamos a dedicarnos a esto. Y ustedes van a hacer un pequeño proyecto que ya vamos a ver la próxima clase. Les pongo el pequeño proyecto para trabajar en una cuenca que vamos a vivir con ustedes y van a hacer todo lo que vamos trabajando y van a ir calculando ustedes. A eso me refería en este caso los dos tipos de erosión que se presentan en digamos en este caso, pues los existentes actualmente. No sé si está claro ahí, por favor. Sí, profe, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguien más falta? No hay más, ¿no? Bueno, pues vamos continuando, muchachos. Cualquier cosa me van preguntando, por favor, no se quedarán así, de pronto me quedé con la duda, ya. Bueno, continuamos. Entonces, cuando vemos ya estos procesos, vamos a ver en este caso lo que es, en este caso ya el proceso de depositación. Sí, el proceso de depositación o sedimentación. Al final es la depositación, decíamos que quedaba en la parte baja, ¿no es cierto? Sí, y aquí está indicando exactamente, aquí hay un concepto muy definido que dice que la depositación ocurre debido a procesos geológicos con escala de tiempo en cientos de años. Claro, esto es más o menos, en este caso, como las aguas subterráneas. No sé si se acuerdan ustedes, aguas subterráneas, cuando hay una infiltración, no necesariamente el agua que se infiltra, pues al día, al otro día, o al segundo, o al minuto, o al mes está ya en el cauce, sino esto dura años, como puede durar meses, o como puede durar muchos años en llegar a ¿qué? A formar parte, en este caso, del agua subterránea, y esa agua subterránea parte de lo que es el caudal base de un río. Lo mismo sucede acá en la depositación. O sea, yo hago un poco un símil. ¿Por qué? Porque en hidrología también se habla de esa manera en cuanto se refiere a las aguas subterráneas. Sí, entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, dice escala de tiempo, ¿no? La depositación. ¿Qué quiere decir con eso? Si es que todas esas cosas llegan a los sedimentos de la cuenca de acá y más los sedimentos que llegan de acá, entonces si yo estoy aquí estoy yendo a hacer acá un embalse, ¿no es cierto? Acá voy a hacer el embalse o una boca toma. Entonces todos esos sedimentos que se produjeron acá, calculado y todo lo demás,
No necesariamente todos estos van a llegar acá, sino va a haber en un tiempo dado, o sea, de pronto pues llegan acá al cauce, de pronto ahí se depositan. Entonces, ¿qué dependerá para que nuevamente sean removidos? Se tendrá que haber una velocidad o energía que dijimos en este caso, una velocidad tan grande, mayor a qué? Mayor a la fuerza de extracción que puede producirse este sedimento que está ahí depositado acá para que nuevamente sea removido y luego otra vez llevado. Tal vez de pronto esté por acá y al final. Entonces, acá llegará en un tiempo dado, ¿no? O sea, aquí que dice claro, justamente en escala de tiempo, cientos de años o en poco tiempo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en este caso, en este caso, la, lo que es la sedimentación. Digamos, sí, pues la sedimentación o la depositación también que se llama, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, desplazamiento de márgenes de río, de escala de tiempo de décadas, y por la reducción de transporte local, efecto de corta duración. El proceso de sedimentación se debe en diferentes tramos donde flujo decrece. Claro, o sea, el flujo, ¿qué pasa? Cuando el flujo, la velocidad es fuerte o el flujo tenemos un caudal máximo, un caudal grande, ¿no es cierto? Aquí, si yo tengo una caudal máximo, ¿qué pasa? También tendré una velocidad máxima, ¿no es cierto? Así de sencillo. En un caudal máximo también tendré una velocidad máxima. Es decir, estoy hablando de qué? Algo medio como hablar de crecida, ¿no es cierto? Estoy hablando un poco. Entonces, cuando viene una crecida, también tiene una velocidad máxima. Entonces, ahí tiene la opción de qué? De lavar prácticamente todo el material y llevarse. Pero todo depende de este caudal y consecuente de esta velocidad, ¿sí? Y por supuesto, ya en sedimentos, cuando nosotros hablamos de esta fuerza de la atracción del Tao, en este caso, ¿no es cierto?, del Tao sub C, ¿qué implica? También hablamos de qué, hablamos de una velocidad máxima, también hablaríamos de qué, de una velocidad de qué, una velocidad de corte, que sería una velocidad sub cero, que se llamaría en este caso una velocidad de corte. Entonces, esto, mire cómo es relacionado, con máximo, velocidad máxima y velocidad de corte. Esta velocidad de corte lo que hace es que le remueve el sedimento, en este caso, claro, también aquí interviene una fuerza, o sea, todo tiene relación, ¿no? Relación para que esto se remueva y luego sea otra vez transportado hacia abajo, ¿sí? ¿Y en qué tiempo podría llegar acá? Por eso yo cuando hago estudios de sedimentos, ¿qué tengo que hacer? Yo digo muy bien, aquí voy a construir mi bocatoma, entonces ¿qué pasa? Yo trazo mi cuenca acá. Y aquí es donde yo hago los muestreos, aquí. ¿Sí? Aquí hago los muestreos. Entonces aquí tomo las muestras, todas esas cosas, me llevo al laboratorio. Sí, ahora eso lo que va a servir es que saber un poco la probabilidad de qué cantidad de sedimento que está en la cuenca me produce y cuánto me podría llegar acá. ¿Para qué? Para yo poder planificar mi operación y mantenimiento de mi boca toma o de mi embalse. ¿En función de qué? En función de la probabilidad de cantidad de sedimentos que llega acá. Entonces aquí se llama, por ejemplo, yo cuando calculo eso se llama el CES. ¿Qué es el CES? El coeficiente de entrega de sedimentos, que vamos a aprender a calcular igual despuésito, ¿sí? El CES. Con el CES, o sea, no es de aquí de Incenacid, por si acaso, no, pero acuérdense de CES, entonces CES es entrega coeficiente, entrega sedimentos, con esto calculo y sé cuánto de sedimento probablemente llegará acá. Y entonces, al final, más sumado este sedimento, se ve que más o menos cuánto llega acá. Pero este sedimento que está aquí, ¿cuál es? Es el real, el que realmente ya llegó y el que yo voy a utilizar para mis diseños, ¿no es cierto? Pero en este caso, para lo que es el lavado, lo que es en este caso, por ejemplo, si yo diseño una presa, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Diseño una presa, entonces aquí yo tengo lo que se llama el volumen muerto. Aquí se llama el volumen muerto. Entonces, para yo trabajar, para saber cuánto sería el volumen muerto, la altura de esto, para saber esto, y colocar mi desagüe de fondo, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa saber? En qué tiempo todo ese sedimento me llegará a cubrir todo este volumen muerto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de yo abrir esa compuerta, en este caso de desagüe, para que lavar la presa, en este caso el embalse, lavar, y que todo el sedimento sea removido para que yo el agua que estoy captando acá arriba, estoy captando para llevarme para riego o agua potable, pues pueda obtener, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Ese sedimento que va a llegar acá y me va a subir y me va a taponar la toma y no va a poder llevar agua. Entonces, ¿qué implica? Tengo que hacer un mantenimiento, un lavado, lo que ustedes han visto, por ejemplo, en el Agoyán. En el Agoyán, a veces, cuando nosotros pasamos, ¿qué está? Las compuertas están totalmente abiertas, ¿han visto ustedes? Están abiertas, que se llaman las desagües de fondo. Entonces ahí sale un agua, pero putrefacta, está lleno de sedimentos. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo un mantenimiento, un lavado, en este caso, ¿de qué? Del embalse, en este caso embalse, porque es agua más estructuras, embalse. Agua sin estructuras se llama presa, ¿no es cierto? Entonces lo que están haciendo es un lavado de esto, perdón. Una pregunta. Dime.
O sea, tenía la duda, por ejemplo, en las represas uno se hace y se diseña con el caudal ecológico para el agua. En este caso, los sedimentos también son de suma importancia para la ecología de la cuenca. También se diseña con este parámetro para que pasen, no sé, un determinado número de sedimentos. Por supuesto, pues por supuesto. Entonces lo que te va a decir es justamente el estudio que nosotros vamos a aprender ahora en fluvial, no es decir fluvial, pero yo digo fluvial, no, porque al final se llama, realmente la materia se llamaría hidráulica fluvial, pero se llama aplicada, que no hay problema, el nombre no implica, pero aquí vamos a aprender exactamente a calcular esto, ¿no? Estos sedimentos, o sea, ¿cuántos en este caso? ¿Con cuál diseño yo esto? Yo te dije anteriormente que diseñamos con toneladas, ¿qué? Toneladas año. Así es sencillo. Ese es el dato de qué? Para el diseño de mi presa. ¿Sí? Y también en este caso, claro, con ustedes no diseñamos un desalador, pero con los que ahora ya diseñamos, con ellos ya aprendimos a diseñar totalmente toda una boca toma, con los que ahorita ya terminaron conmigo el semestre, entonces también nosotros necesitamos saber qué, los sedimentos que llegan en este caso para el desalador, para yo hacer qué, para yo hacer el mantenimiento del desalador, exactamente abrir las compuertas de purga que se llama y hacer lavado y consecuentemente tener siempre agua pura. Entonces yo con esos métodos que hago voy a calcular esa cantidad de sedimentos. Y en función de eso, y lo que hago yo es justamente cuando yo diseño la altura de presa, ¿qué pasa? Diseño mi altura de volumen muerto. ¿Por qué? Porque sé que esa cantidad de sedimentos que me produce la cuenca, más esa cantidad de sedimentos que me produce el río, eso es lo que me va a llegar acá. Entonces digo, muy bien, esto me va a llegar acá. Ahora, claro, escala de tiempo, estoy diciendo que llegarán años, pero yo para mi diseño digo que este es el probable que va a llegar acá. Entonces tomo estos datos de aquí, este más este, al final me da este dato. Y con este dato genero el volumen muerto aquí. Entonces yo digo, muy bien, a ver, tantas toneladas de año, yo tengo el área, saco el volumen y digo, muy bien, entonces en conclusión, esta al año me va a llegar a esto. Entonces yo cada año hago el mantenimiento de esto para hacer el lavado. Entonces eso es lo que se hace para lo que es la operación y mantenimiento de los embalses. Sí. Ahora, lo que tú dices en cuanto se refiere al caudal ecológico, en cambio, el caudal ecológico es otra cosa. Nosotros no diseñamos con el caudal ecológico. El caudal ecológico es más bien es para mantener el caudal en un río o en un estero o en un cauce natural, capaz que, bueno, ciertas especies pues no mueran, no desaparezcan, porque tú sabes que al final hay especies que viven en aguas altas, en aguas medias y en aguas bajas. Y el caudal ecológico que nosotros tomamos en el país, no sé si es que ya está modificado, pero de acuerdo a la ley es el 10% del caudal medio mensual, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, había conversado con Jorge Celi, porque, digamos, él da ecología, ¿no es cierto? Debería darse los métodos para qué, para calcular los caudales ecológicos en los cauces. Hay por ejemplo, el caudal ecológico, hay el método hidrológico, hay el método hidráulico, hay el método, en este caso, el método mixto, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de esos métodos nosotros podemos ocupar y ver cuál método sería el aplicable en los casos para nosotros saber el caudal ecológico, para no estar ocupando el 10% que nosotros nos dice la norma, porque esa norma simplemente lo que dice es el 10%, ¿por qué? Porque todavía no tenemos una metodología exactamente, ¿sí? Entonces, por eso que ocupamos de eso, pero ese caudal simplemente es para qué, para decir que siga transitando en el río y ciertas especies no se mueran. Porque ustedes deben darse cuenta, el caudal ecológico, si yo hago esta corte, el caudal ecológico será este. Pero el río realmente en caudal medio tenía miren, ¿sí? Y caudales máximos, por supuesto, esto. Entonces, las especies también vivían en los caudales medios también. Aquí hay especies que se mueren, que se viven acá. Y cuando solo extraemos agua, ¿qué pasa? Quedamos con este caudal. Si es que quedamos, por supuesto, si quedamos. Entonces, ¿qué pasó con estas especies? Me pregunto yo, siendo ecologista. Solo dejamos estas especies que están aquí. Es lo que estamos diciendo nosotros como ecología. Entonces, mira, también en ese caso, entonces, todas esas cosas hay que hacer un análisis, hay que hacer una investigación, a ver qué pasa. Si estas especies migran o se adaptan o siempre deben ser más pequeñitas, no sé. O sea, ahí sí ya dejo a los entendidos en este tema, yo llego hasta aquí, porque yo también he trabajado mucho con caudales ecológicos, hice un estudio para la empresa eléctrica Quito, hice hace algunos años de caudales ecológicos. Algún rato les de compartir ese estudio, ya. Entonces me basé yo en datos exactamente, yo apliqué lo que es el dato hidrológico, datos en este caso, el método hidrológico exactamente, sí, y el hidráulico, esos dos apliqué. Y el otro, el método ecológico, que ustedes saben hacer con transectos, con macroinvertores, esa cosa, eso yo lo hice en un máster, pero yo solo lo hicimos como estudiantes, así ustedes, pero no he hecho trabajo de eso, ¿para qué les voy a mentir? Entonces, ese en cambio es del caudal ecológico. ¿Es para qué? Para que mantenga acá esto. Acá en cambio hablamos de los sedimentos. Por supuesto, estos sedimentos también pueden producir ¿qué?
exactamente efectos a qué? A la ecología. ¿Por qué? Cuando tú haces este tipo de presas, ¿qué estás haciendo? Estás irrumpiendo justamente el tránsito libre del agua aquí. Entonces, ¿qué implica? Aquí debería ser, aquí hemos cerrado esto, ¿para qué? Para llevarnos agua para acá. Entonces, ¿qué implica? Que aquí en el río debería continuar siguiendo, ¿qué? Por lo menos el caudal ecológico calculado acá, para que las especies de aguas de abajo no se mueran, ¿no es cierto? Es lo que debería ser. Entonces, eso es efectivamente. Pero acá, cuando yo hago un lavado de esto, por ejemplo, ustedes pónganse a pensar en el lago Yan, que es lo más lógico, que siempre pongo ejemplos, porque ustedes pasan siempre por ahí y todo el mundo pasamos. Ustedes se han visto, pues la presa cuando está funcionando normalmente, cerrado todo y está casi seco, casi no hay caudal ecológico aguas de abajo. Si ustedes han visto, yo creo que no estoy mintiendo. No sé si habrá caudal ecológico, pero yo veo que una lámina tan pequeñita de agua que baja, que está secado prácticamente, porque todo el agua está llevándose a qué? ¿A qué? A turbinar a través de la tubería que va más o menos a margen izquierda y luego abajo del túnel es lo que se turbina todo el agua y luego regresa al pastazo. Bueno, pero ahora cuando yo hago el lavado de la presa, ¿qué pasa aquí? Mire, entonces que toda esa parte de lo que es voto es cantidad de qué? Cantidad de prácticamente de sólido, o sea, caudal sólido, pero sólido, sólido. Entonces todo esto influencia ¿qué? En el caudal ecológico acá abajo de abajo. Entonces, si bien es cierto, pongamos un caso que estamos conservando el caudal ecológico, pero ¿qué sucede? Si después hacemos un lavado de esto, no dosificamos bien esto para que el agua vaya agua, sedimento, una concentración tal, entonces estamos afectando este caudal ecológico y a las especies que de pronto podrían estar aquí todavía viviendo con este caudal ecológico. Entonces hay muchas cosas que investigar, vean señor, ¿sí? En cuanto se refiere a esto. Entonces, aquí solamente hablamos de sedimentos, pero como tú hablas de ecología, también podemos hablar esto y ustedes pueden plantear a sus profesores, decir, mire lo que pasa con esto, qué podríamos hacer, hasta se podría hacer un tema de investigación en este caso, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No sé, Kevin, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, profe, sí. Claro, y como usted menciona, por ejemplo, hay organismos bentónicos que viven en los sedimentos y cómo se ven afectados de esto. También, mira, son un poco al revés. Yo decía de los organismos que viven en el agua pura, ya en este caso. No, bueno, no pura, pero el agua caudal líquido. Ahora hay organismos que viven también acá en los sedimentos. Entonces, hay una transición entre esto y esto de acá. Entonces, es un objeto de investigación, ¿no? Exactamente esto. Yo trabajo hasta aquí ya en este caso. Pero también me ha gustado a mí trabajar en esos temas. Yo no tengo especialidad en eso, pero yo he trabajado en esto, sí he trabajado. Caudales ecológicos sí he generado. Como le digo, bueno, hice para la empresa eléctrica acá en el valle, de todas las Pocatomas del valle, que está acá hablamos del Paso Ochoa, hablamos del Santa Clara, del San Pedro y del Machángara. Exactamente eso. Entonces yo veo, desde ahí, por ejemplo, el caudal ecológico solamente se veía de qué, desde el punto de vista digamos, de cantidad. Pero ustedes saben que desde el punto de vista ecológico, ustedes deben saber que la ecología no solamente es cantidad de agua, sino también qué es calidad de agua. Por ejemplo, el Machángara, como caudal ecológico, está súper bien, pues tiene un caudal grande que pasa. Pero ¿qué organismo puede vivir ahí? Ninguno. Entonces ahí también hablamos de ecología desde el punto de vista de calidad del agua, ¿te dan cuenta? Entonces, todas esas cosas hay que plantearse en la vida real para que entonces ahí ya entra lo que es de las plantas de tratamiento, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Para que vaya con índice de calidad dado y circule el agua normalmente en el cauce. Nos hablamos en calidad y en cantidad. ¿Se dan cuenta? Pues hay muchas cosas que podemos nosotros, que tenemos que investigar, ¿no? Bueno, entonces simplemente eso, digamos, aprovechando lo que tú me preguntas, pues ahí es lo que les podría yo mencionar respecto a esto. Pues un poco nos salimos del tema, pero sí es importante, en este caso, relacionar las dos cosas que ustedes en la vida profesional, muchos de ustedes dirán, yo voy a investigar sobre ese tema, porque la universidad va netamente de investigación, ¿no? Chévere, ¿no? Porque me encanta la investigación, también en este caso, pues, es bueno para investigar. Y de paso les comento que en septiembre comienzo yo un proyecto que planteé y se aprobó que se llama el impacto del uso del recurso hídrico frente al COVID. Está aprobado en la universidad, comienzo yo en septiembre. Entonces, aquel que quiera adherirse a trabajar conmigo ahí, dura un año más o menos, ¿no? Entonces, pues está abierto para que se trabaje en este proyecto, ¿sí? Con horas de vinculación. Claro, exactamente. O sea, ya después, ahí están, creo que escritos 3 estudiantes hasta ahora. Pero yo comienzo en septiembre, por fines de septiembre comienzo. El 29 parece que está planteado. Entonces ahí pues ya, el que quiera trabajar, pues tranquilamente puede escribirme un correíto y yo mando a vinculación y a investigación, pues para comenzar a trabajar. Entonces ya depende de ustedes, muchachos. Sí, bueno.
Ya, entonces con esto pues quedan invitados y no sé, aquí está. Entonces, aquí hay una figurita que ustedes pueden ver exactamente lo que acaba de hablar del tiempo aquí, ¿no es cierto? Con la escala del tiempo en este caso y cómo en este caso el sedimento llega hacia dónde, hacia el proceso en este caso de depositación, si acaso, ¿sí? Les pueden ver acá, es una figurita que es puesto para que vean en este caso qué papel juega, digamos, cada uno de los elementos o parámetros que se presentan en el río. Sí, aquí hablamos, por ejemplo, aquí hablamos de la depositación, la convección, y aquí dice en este caso, hablaríamos en este caso de una fuerza, que es en este caso, ¿qué será esa fuerza? Es una fuerza hidrostática, ¿no es cierto?, que trata de levantar, como se llama el empuje en este caso, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Entonces aquí una depositación, una convección, y aquí es la velocidad. Bueno, aquí es la distribución de las velocidades, me pregunto, aquí estaría una velocidad media que podríamos estar trabajando aquí, y eso sería de calcular. Realmente la velocidad media en ese tipo de gráficos está a 0.8 más 0.2 de h sobre 2, más o menos, está ese valor, ¿sí? ¿Pueden ver? Entonces, este es un pequeño gráfico de lo que estamos explicando acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta ahí tal vez? Continuamos. A mí no se acaba y regresamos, ¿no? Por favor. Ya. Y aquí vamos a ver. Ahora sí verán, señores. Ya estamos entrando un poco para lo que son, hasta aquí hemos visto la parte teórica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, en este caso, cuando nosotros nos piden estudios, qué tipo de información debemos recabar para hacer los estudios, en este caso, de morfología de un cauce o de un río, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí qué tipo de estudios necesitamos. Es muy importante esto porque cuando ustedes dicen, debe hacer tal cosa, entonces ustedes deben saber qué información levanto. Y cuando ustedes hagan su proyecto, deben saber qué información tengo que buscar, tengo que levantar. Entonces, ustedes saben que la base de todo estudio, la base de toda investigación es la información. Y que esa información sea buena, por supuesto. Si la información no es buena, el estudio saldrá hecho pedazos. Como yo hablaba en modelos, por ejemplo, decía, si yo meto basura, el resultado me sale basura. Así de sencillo. Entonces, cuando yo meto datos de lluvias o de temperatura que no son correctos, no están validados, igual el resultado será lo mismo que yo ingresé, pues al final, ¿no es cierto? Lo único que hace la computadora internamente es que suma, resta, multiplica o hace una ecuación, lo que sea, transforma y al final toma eso, te digo, ¿ya? Entonces, por eso implica trabajar con información que nosotros necesitamos para nuestro estudio. Acuérdense ustedes, por ejemplo, acá, registro histórico de gas.